los ojos que me vieron. Él no apartó la mirada. Mientras muchos giraban sus rostros, acostumbrados a juzgar por las apariencias o a ignorar a quienes sufrían en silencio, él me vio. No como la mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. No era un rostro más entre los muchos que iban y venían a su encuentro. Me vio con una mirada que atravesaba las fachadas, que tocaba la esencia. Una mirada sin prisa, sin miedo, sin repulsión. En ese momento supe que incluso en mis días más oscuros, nunca estaría fuera de su vista. Él conocía las noches que lloré en silencio, las habitaciones donde el miedo se escondía bajo mantos de seda, los dolores que nadie se atrevía a nombrar. Esa mirada me desnudó sin hacerme daño. Me expuse sin humillarme. Fue como decirme, sé quién eres. Y aún así, te amo. El silencio que decía 1000 palabras. No necesitó discursos elaborados para llegar a mí. Solo hizo falta ese silencio lleno de presencia, ese momento en el que el mundo pareció detenerse y todo a su alrededor perdió su significado, excepto él. En sus ojos encontré el tipo de atención que no es común entre los hombres. No era curiosidad ni piedad, sino una profunda compasión, como si uno viera no solo el dolor, sino también el valor escondido detrás de él. Por primera vez me sentí realmente escuchado, incluso sin haber dicho una sola palabra. El espejo que reveló quién era yo. En esa mirada me vi a mí misma, pero no como me veían en los salones ni como me juzgaba en el espejo. Vi a la mujer que fui creada para ser. Vi dignidad donde antes solo había vergüenza, vi belleza donde solo veía ruina. Fue como si su visión sanara mi visión. Por primera vez me vi como hija y no como la sombra de un título o rol social. Esa mirada me reposicionó en el mundo. La presencia que desarma nuestras defensas. Toda la dureza que creé para protegerme se disolvió ante él. Las palabras ensayadas, las poses memorizadas, las sonrisas entrenadas, nada de eso podía soportar su presencia. No había necesidad de demostrar nada. Allí, ante sus ojos, no se exigía ninguna actuación, solo rendición. Y eso fue exactamente lo que ofrecí, mi cansancio, mi vacío, mi pasado y mi temblorosa esperanza. Él no se desvió. Al contrario, permaneció. Y al quedarse, me sanó. El tiempo que se detuvo para mí. En un mundo donde el tiempo de los demás siempre parecía más valioso que el mío, él se detuvo por mí. El bullicio de la multitud, las súplicas de tantos necesitados, la importancia de los demás, nada de esto le impidió verme. Por un momento eterno, fui el centro de su atención. No porque yo tuviera méritos, sino porque él es así, capaz de entregarse totalmente, hasta el alma más olvidadiza. Nunca volví a dudar de mi valor después de eso. El amor que sostiene la mirada. Lo que más me impresionó no fue el milagro, ni siquiera la transformación que él realizó en mí. Fue el amor con el que me miró. Amor que no se acobardó ante mis heridas, que no se ofendió ante mis fracasos, que no se cansó de mí. Un amor que todo lo vio y aún así permaneció. Un amor que no avergüenza, sino que eleva. Esto no cobra, sino que invita. Desde entonces he estado buscando esa mirada,
porque en ella encontré quién soy realmente. La voz que me llamó. La multitud murmuraba, pero su voz se destacaba como el sonido de aguas tranquilas en el desierto. No había en ello fuerza bruta, sino autoridad eterna. Era una voz que no necesitaba gritar para ser escuchada. Aportó peso real y ligereza gratuita. Al escuchar esa voz, algo se encendió dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que existía. Un recuerdo ancestral, un eco de eternidad que reconoce al Creador cuando habla. Su llamado no era solo para los oídos sino para el corazón. Y cuando me llamaron, me sentí recogida, reubicada, restaurada. No solo físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, humanamente. La voz que reconoció mi nombre no fue una simple convocatoria genérica, como tantas que escuché en los pasillos del palacio. Cuando él habló, parecía que pronunciaba mi nombre como nadie lo había hecho antes. Había ternura, pero también conocimiento. Como si su voz conociera cada pliegue de mi historia, cada silencio tragado, cada grito no pronunciado. Era el sonido del cielo inclinándose ante la tierra. Y cuando lo escuché, supe que era conocido, no por estatus, sino por esencia. El llamado que rasgó el velo. Tu voz me llamó desde un lugar donde ya no encajaba. Como si cada palabra deshiciera las capas de conformidad que había usado durante años. Era como un sonido que rasga velos, velos de miedo, de apariencia, de religiosidad vacía. Por primera vez me di cuenta de que ser llamado por él era más que una invitación, fue un renacimiento. Una ruptura con el pasado y un paso hacia lo desconocido lleno de propósito. El sonido que reorganizó mi caos. Dentro de mí competían muchas voces, las de la culpa, la de la inseguridad, la del dolor y las de las expectativas de los demás. Pero su voz los silenció a todos. Ella no me confundió, me alineó. Era como música antigua, que el corazón reconoce incluso sin haberla aprendido. En una sola frase, puso orden en mi desorganizado interior. Lo que una vez era turbio y fragmentado ahora se volvió claro. Y en el sonido de esa voz, mi alma encontró descanso. La palabra que creó lo que no existía. Él no solo habló, él creó. Sus palabras no eran opiniones, eran la realidad que se formaba en el momento en que eran pronunciadas. Cuando dije que era libre, era libre. Cuando él declaró que yo estaba sanado, yo estaba sanado. Su voz no informaba, transformaba. Y cada letra pronunciada por él resonaba como una semilla eterna plantada en mí, germinando la fe, el coraje y una nueva identidad. La invitación que no puedes rechazar. No hubo ninguna imposición. Pero tampoco había forma de resistirse. Su voz tenía una especie de belleza que llamaba a la rendición, no a través de la fuerza sino a través de la verdad. Fue una invitación a seguir, a creer, a dejar atrás lo que me frenaba, y dije que sí. No porque lo entendiera todo sino porque reconocía a aquel que me llamaba. Y cuando él llama, el alma lo sabe, no es el final de un camino, es el comienzo de una vida que, después de todo, vale la pena vivir. La cura que deshizo mis cadenas. La enfermedad se había convertido en parte de mi identidad.
Lo llevaba como una carga invisible, incluso en medio de sonrisas forzadas y fiestas palaciegas. Pero cuando él me tocó, o simplemente quiso que yo sanara, algo se rompió dentro de mí. No fue solo la enfermedad lo que me abandonó. También era miedo, vergüenza, soledad. Sentí como si agua viva hubiera brotado dentro de mí, lavando no solo mi cuerpo sino también mi alma. En ese momento entendí, el verdadero milagro no es solo ser sanado, sino ser restaurado. Dejé de ser una mujer rota sostenida por las apariencias. Me convertí en una hija reconstruida por el amor. La curación fue el comienzo de mi libertad, no solo de la enfermedad, sino de una vida que no era vida en absoluto. La cura no fue un espectáculo, sino un reencuentro. Como si algo que se había perdido dentro de mí finalmente regresara a su lugar. No hubo relámpagos ni trompetas, solo un toque invisible que atravesó mi carne y llegó a mi alma. Me sentí completo, no solo curado. Fue como si las partes de mí que habían estado dispersas durante tantos años se hubieran unido en un acto de misericordia. Mientras todos los demás miraban hacia afuera, a lo que se podía ver, él miraba hacia adentro. Y fue allí, en las cavernas de mi alma, donde entró su luz. No solo me sentí libre de la enfermedad, sino libre de la necesidad de fingir que estaba bien. Por primera vez pude respirar sin miedo, existir sin defensas, sonreír sin ocultar una lágrima. Esa sanación desató no solo mi cuerpo, sino mi espíritu. La vergüenza que una vez me siguió como una sombra perdió su poder. La mujer que se acurrucaba dentro de mí comenzó a levantarse. Ya no la definía la enfermedad que padecía ni la compasión silenciosa de los demás. Fui visto, tocado y restaurado por alguien que no necesitaba explicación. Lo que la sociedad llamaba debilidad, él lo llamaba fe. Lo que el mundo llamó el fin, él lo transformó en un nuevo comienzo. Después de ese encuentro, nunca más me sentí solo. Incluso en los días en que el dolor de la vida todavía intentaba llamar a la puerta, había un recuerdo vivo dentro de mí, él me había tocado. Y donde su toque reposa, nada permanece igual. Él no solo sanó mi enfermedad, sino que me devolvió a mí mismo. Me devolvió la libertad de existir sin cargas invisibles. No tuve que hacer nada para merecer eso. La cura fue un regalo, fue gracia, fue amor en su forma más pura. Y eso me enseñó algo que nunca he olvidado: no somos amados porque estamos bien, somos curados porque ya somos amados. La sanación no fue el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, escrito por las manos de aquel que vio, llamó y restauró a la mujer que el mundo había olvidado. El vacío del palacio. Regresé a la casa del mármol y los tapices, pero algo había cambiado para siempre. Las columnas de piedra ya no sostenían mi alma. Los perfumes ya no intoxicaban mis sentidos. Las finas túnicas, las miradas respetuosas, los pasillos llenos de sirvientes, nada de eso podía contener la inquietud que ahora latía en mi pecho. La mesa estaba llena, pero mi corazón tenía hambre. No hambre de pan ni de vino, sino de su presencia. De sus pasos en la arena, del polvo del camino, del sonido de sus palabras tocando las profundidades del mundo. Me convertí en un extraño en mi propia casa. Y comprendí que había sido llamada a dejarlo todo,
no por obligación sino por amor. Un amor que nos saca de nuestra zona de confort y nos conduce al camino angosto por donde camina el Maestro. Había oro en las paredes, pero mi espíritu anhelaba algo que no pudiera guardarse en cajas fuertes. Las horas pasaban lentamente, arrastradas por los protocolos y la etiqueta, pero mi corazón corría hacia una sencillez que todavía no sabía cómo nombrar. Fue como si hubiera bebido de un manantial secreto y ahora todas las demás aguas me pareciera que no tenían sabor. La otrora cómoda rutina del palacio ahora pesaba sobre mí como una prisión de seda. Las conversaciones conmigo ya no me interesaba. Hablaron de política, de alianzas, de ganancias y pérdidas, pero yo quería hablar de fe, de esperanza, del hombre que tenía palabras de vida eterna. Nadie comprendía mi hambre y ya no me sentía a gusto entre aquellos que se conformaban con migajas de prestigio. Mis ojos estaban fijos en otra realidad, más alta, más viva, más verdadera. Hubo noches en las que caminaba solo por los silenciosos pasillos del palacio, con los pies descalzos sobre el frío mármol, tratando de dar sentido a las sombras doradas. Pero nada allí me devolvió la paz que sentí cuando estaba a sus pies. Todo era hermoso, pero estaba vacío. Todo era lujoso, pero superficial. Mi espíritu ya había hecho su elección, deseaba más el polvo de los caminos por donde él andaba que el perfume de las habitaciones reales. Fue como si la antigua versión de mí estuviera muriendo lentamente, no de tristeza, sino de revelación. Estaba empezando a comprender que no había nacido para vivir rodeado de altos muros y reglas humanas. Fui creada para caminar con él, aunque eso implicara dejar atrás privilegios, fiestas, títulos. Porque nada de eso podía darme lo que él me dio con solo una mirada, sentido, propósito, redención. Y así fue que, aun con todo lo que el mundo podría llamar éxito, me encontré pobre sin su presencia. No por falta de recursos, sino por falta de eternidad. El palacio ya no podía contener mi espíritu, había despertado a una realidad que los ojos humanos no podían ver, pero que mi corazón ahora anhelaba con cada latido. Y ya no importaba lo que tenía que dejar atrás. Porque lo que me esperaba era infinitamente mayor. Y así dejé atrás lo que una vez me definió, no con tristeza, sino con gratitud. Porque he sido visto, llamado, sanado y despertado por él. Y una vez tocado por ese amor, no hay vuelta atrás, solo el camino hacia adelante, con mis ojos fijos en el Maestro y mi corazón libre para seguirlo a donde quiera que vaya. Si te gustó el vídeo suscríbete, dale like y comparte, y hasta la próxima historia.